Muy buenas, Aure. Soy Luz Espiritual, espiritista y santera Onioni. Vamos a hablar sobre algunos muertos oscuros y los paraldos que se le hacen a las personas. Este video es recomendable para adquirir conocimiento y respetando el punto de vista que tengan los demás. Yo tengo mi punto de vista y usted tendrá el suyo. Entonces, según yo lo veo como espiritista, hay veces que cuando tenemos un muerto oscuro, tenemos que identificar ese espíritu oscuro, tenemos que identificarlo, porque no sabemos si ese espíritu oscuro es de tu cuadro espiritual o ese espíritu oscuro viene buscando una posición en tu vida, ¿ve? Y hay que atenderlo. ¿Ya? Hay que ver qué tipo de espíritu oscuro usted tiene, qué nivel es el espíritu oscuro que usted tiene, cuál es el nivel, quiere decir el nivel, cuál es la categoría que tiene ese espíritu oscuro, por qué está en su vida. Hay que investigar. Lo que no se puede hacer ni en paraldo, ni en un registro, tiene un espíritu oscuro, bla, bla, bla. Hay que decir el por qué. Ese espíritu oscuro que hace ahí, ¿qué es lo que quiere realmente? En una consulta, normalmente con un babalao o un oriaté, normalmente no te va a salir todo. Yo le aconsejo como espiritista que cuando ustedes tengan un muerto oscuro o sientan un muerto oscuro, acudan a hacer una investigación espiritual, una misa de investigación espiritual en nuestro espiritismo cruzado para identificar ese espíritu y ver qué posición quiere ese espíritu o quién es ese espíritu. ¿Qué es lo que quiere? Si alguien te lo reenvió o alguien te lo ha enviado o no te lo han enviado o es tu cuadro espiritual ese espíritu. Porque imagínense que ese espíritu sea de tu cuadro espiritual y lo que quiera es darte posición y te esté dando la negatividad. Te está irradiando negativo y lo que quiere dar posición, porque hay muchas personas que no saben cómo atender a sus espíritus y resulta ser que atienden a uno más que otro. Por eso es importante en un rinconcito de la casa, aunque no sea en la misa, en la bóveda, ponerles adimú a todos esos espíritus que te acompañan en la bóveda espiritual, en un rinconcito, ofrecerle a cada uno cada cosa. Por ejemplo, a uno agua de azúcar, a uno un refresco, a uno un café con leche y así. Que sean líquidos, que sean licores. Que va a ser adimú de comida, pues de comida, como ejemplo un pedacito de pan, todo lo que come la boca por la mañana. Pero bueno, yo no vengo a concentrarme en eso. Pero eso es importante, atender a todos, para no atender uno hoy, otro mañana, uno una semana o el otro no. Es importante esto. Entonces, los paraldos, tenemos que ver esos paraldos. Cuando nos digan nuestros padrinos, hay que hacer un paraldo, porque aquí hay un espíritu que está irradiando negatividad en tu vida. Usted va corriendo y llamando a la espiritista o el espiritista y le dice, madrina espiritista, hágame una misa de investigación espiritual a ver qué es lo que hay aquí. Porque vamos a ver, a lo mejor podemos coger y vamos a ir y vamos a hacerle un paraldo a esta persona o vamos a hacerle una limpieza espiritual, porque lo mismo que te puede hacer un paraldo, te pueden hacer una limpieza espiritual para hacer un recogimiento de ese espíritu, pero no hemos identificado, no hemos hecho una misa para saber qué ese espíritu quién es, si es de tu posición, si quiere posición en tu cuadro espiritual, si es de tu cuadro espiritual, si es un ancestro espiritual. Entonces vienes y te haces un recogimiento y ahí sales peor. Sales con un cementerio completo y sale con una perturbación horrible. ¿Por qué? Porque resulta ser que a lo mejor era un espíritu de tu cuadro espiritual que quería posición o era el espíritu guía tuyo que tiene su carga y quiere algo más y no sabe cómo decírtelo, porque los espíritus no van a ocasionarte problemas, pero sí van a disturbarte para llamar la atención. Siempre van a tratar de llamar tu atención, rompiéndote un plato, cortándote los dedos, cosas que tú ves que no es normal en ti y que están pasando y tú dices, guau, guala, como dicen los franceses. Aquí hay un espíritu que me quiere hablar. Bueno, voy a acudir a hacer una misa de investigación a ver qué me quiere decir el espíritu o voy a tratarme
a consultarme con un espiritista a ver qué es lo que ve. Porque recuerde que el espiritista está dotado. Lo mismo te puede hacer una consulta y esa consulta se puede basar en media misa de investigación espiritual. ¿Cómo se dice la palabra? Apartando los cantos y las vicisitudes las vicisitudes que puedan traer ese espíritu, ella misma va a trabajar con eso. Caballero, el que nace para esto nace. El que nace para esto nace. Hay gente espiritista que se hacen, pero el que nace y trajo esto a la vida, cuando va desarrollando y va evolucionando en este plano, va a hacer cosas que a algunas personas le va a causar como sorpresa. Oh, ¿cómo es posible que tú hagas esto? No. Aquí en el mundo espiritual y el mundo de los orichas, que son las energías, manifestaciones de la naturaleza, todo es posible. Todo es posible. En el mundo universal, en el mundo cósmico, en el mundo de la materia espiritual, todo es posible. Todo lo que tú pongas ahí es posible. Nada es imposible. Todo depende del espiritista evolucionado y la fuerza espiritual que tengan los espíritus de ese espiritista para realizar cualquier obra sin tener que hacer una misa de investigación o para darle una receta, un consejo a esa persona que lo está necesitando. Eso se nace con eso. No es que ahí viene uno, se sienta, se lo ha inventado y te hace una consulta y te quedaste igual o peor. Entonces, el espiritista cuando nace va adquiriendo poderes. Cuando nace en lo puro, cuando se va realizando, cuando estás trabajando el amor en acción, el espiritista, el mismo espíritu le va dando sus poderes y le va hablando y le va diciendo más cosas que no está en un libro. Solamente su yo, su espíritu guía interno le va a decir los caminos, los remedios, los consejos, todo lo que tú tienes que hacer. Hasta los consejos te lo dice. Y tú dices, guay, ¿cómo es posible que yo sepa hasta física cuántica? ¿Cómo es posible que yo sepa hasta biología? ¿Cómo es posible que yo ya he entendido hasta el mundo anatómico, hasta geografía? Me han hecho estudiar los espíritus. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la identidad de espíritu que tú tienes en el otro lado, la otra dimensión, el otro Y, que es el otro B, ¿ya? Entonces, ese espíritu, lo que hizo, en lo que está haciendo allá arriba, te lo manifiesta aquí en la materia, siempre y cuando tú lo vayas alineando y lo vayas canalizando. Entonces, cuando usted tenga un muerto oscuro y no acuda a hacerse un paraldo, primero haga una investigación o una consulta con una espiritista cualificada o cualificado para que sepa identificar ese espíritu y ver qué es lo que quiere. Porque imagínate que tú vengas y te quites ese espíritu de arriba y resulta ser que sea de tu cuadro espiritual y ya está fundido. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Dígame qué tú piensas de todo esto y bendiciones, os quiero mucho. Aprendan que aquí nada es eterno. Hay que aprender para poder evolucionar, como dice Osvara Mejí. El que sabe no muere como el que no sabe. Bendiciones, gracias.